¿De qué manera podemos confrontar a la gente con su pecado sin ser groseros? El hecho de que Jesús fue amable, cariñoso y paciente con la mujer y que lo es para con cada uno de nosotros, no significa que Él acepte y apruebe nuestro estilo de vida y apruebe nuestros pecados. La mujer estaba viviendo en fornicación, pues vivía con un hombre sin estar casada con él. Esta mujer se había divorciado 4 o tal vez 5 veces. Había fracasado en 5 matrimonios. El divorcio era algo muy terrible en esa cultura en los tiempos de Jesús. El hombre podía divorciarse de la esposa por cualquier causa y solo tenía que hacerle una carta de divorcio y ya estaba divorciado. La mujer repudiada era muy mal vista en la sociedad, ya que además de que la mujer era considerada de poco valor en ese tiempo, una mujer divorciada valía menos que nada. Y si tenía la suerte de volverse a casar, como nos decía Blanquita hace un rato, quien se casaba con ella perdía toda su herencia y privilegios y corría la misma suerte de discriminación que ella. Aquí tenemos a esta mujer que debía haber sido muy especial para que 4 hombres hubiesen renunciado a todo por ella y que el que ahora vivía con ella se exponía a la muerte, porque ese era el castigo del pueblo en ese tiempo a quienes tenían relaciones sexuales sin estar casados. Sin embargo, no podemos saberlo. Había algo muy malo en la mujer que provocaba que el hombre que dejaba todo por ella luego la estuviera repudiando. Porque en ese tiempo la mujer no podía divorciarse de su marido, tenía que aguantar todo y cerrar la boca. Pero los hombres solo tenían que hacer una carta y dársela y ya con eso quedaban divorciadas. Hay países musulmanes el día de hoy en que basta con que el marido diga a la mujer frente a una persona en autoridad como testigo, te repudio, te repudio, te repudio 3 veces para que quede legalmente divorciado de ella y ella pierda todos los derechos, bienes y privilegios que tenía. Aquí tenemos pues a esta mujer viviendo ya una vida de pecado sin importarle las consecuencias. Jesús lo sabe porque Él sabe y conoce todo y a pesar de su amabilidad y ternura, la confronta con su pecado pero con amor y contacto. Cuando ella afirma no tener marido, Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Inicia con una palabra de amabilidad y aprobación. Luego dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Aquí pone el dedo en la llaga. Le dice de manera no grosera que vive en fornicación, que está en pecado. No se lo dice directamente, pero quien peca sabe que lo que está haciendo está mal y lo entiende. Entonces le dice, esto has dicho con verdad. Termina con una palabra amable de aprobación. Es maravillosa la sabiduría y el tacto de Jesús. La mujer lo entiende tan bien que cambia la conversación. Pues en vez de enfrentar su problema o de querer justificarse, que no había manera de hacerlo, le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, y se pone a hablar de otro tema, de la adoración, y que los samaritanos dicen que en el pozo de Jacob tienen que adorar, pero que los judíos en Jerusalén, y cambia totalmente el tema. Jesús no insiste en confrontarla con su pecado, es interesante, porque la mayoría sí lo hace, pues sabe que ya el pecado ha sido confrontado y ahora es labor del Espíritu Santo convencerla para que ponga orden en su vida. Jesús no se pone a sermonearla ni a decirle lo que debe hacer, porque somos bien expertos en eso, ¿verdad? ¿Qué debe dejar a ese hombre con el que vive? De los riesgos que corre por fornicar con él, de las consecuencias que le pueden venir. A diferencia de nosotros que somos expertos en darle órdenes a la gente respecto a lo que debe hacer y cómo debe poner en orden su vida. Cuando nosotros condenamos a alguien y le decimos abiertamente su pecado, aun cuando sea evidente, como cuando le decimos a un drogadicto o a un alcohólico lo que ya saben que son, las personas se sienten atacadas y se ponen a la defensiva y empiezan a justificarse y a poner excusa por su pecado. De ninguna manera van a someterse a nadie que los trate así y más bien se apartarán y evitarán volver a hablar con esa persona. Hay personas a las que no nos gusta encontrar porque siempre nos dicen algo negativo. Te veo triste, te veo más gordo, o nos critican, o señalan algún defecto, oye, algo. Siempre a nadie nos gusta, a nadie que nos digan
lo que ya sabemos, lo que el espejo nos dice, por ejemplo, y que queremos erradicar de nuestras vidas, pero no hemos podido. Por ejemplo, a nadie nos gusta que nos diga que hemos subido de peso, ya lo sabemos. Pero si tú conoces un buen remedio para bajar de peso y que ha funcionado en alguien más, con mucho tacto y gentileza en la conversación, puedes mencionarlo sin ser demasiado obvio y verás que la persona se interesará y querrá saber más y no pondrá barreras ni se justificará, dirá, oye, ¿y ese método cuál es? Oye, y es lo mismo con el evangelismo. Por ejemplo, en vez de decirle al drogadicto que se va al infierno porque se droga y que está perdido, cosas que ya sabe, es mejor contarle el testimonio de alguien que fue drogadicto y ahora vive una vida victoriosa en Cristo. En el caso de que la persona insiste en su idolatría y se jacte de adorar y venerar tal o cual dios o diosa, supongamos que es Tlaloc, por mencionar un dios falso de miles, podemos decirle, siguiendo el ejemplo de Jesús, algo como lo siguiente: te felicito por ser seguidor y adorador de Tlaloc, te felicito. Muy bien, aunque en la Biblia, en Éxodo 20, Dios mandó a todos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero qué bueno que crees en Tlaloc, porque hay quienes no creen en nada. La persona no va a saber ni cómo reaccionar, porque no le estás condenando ni criticando, es más, estás tomando lo poquito de bueno que hay en lo malo que hace, pero en medio de la aprobación inicial y de la aprobación final, le dices lo que la Biblia dice al respecto. De esa manera quedará sembrado en su corazón lo que ya sabe que está mal y que le desagrada a Dios, y ya será labor del Espíritu Santo recordarle y convencerlo de su pecado. Lo importante es poder llevarlo a tomar una decisión consciente de creer en Jesús y recibirlo, y a partir de ahí procurar darle seguimiento e ir edificándole en la gracia y el conocimiento de Cristo. Mientras somos pacientes y toleramos su mala conducta, incluso que fumen, que digan malas palabras, que lleguen aquí colgajes de sus ídolos, de oro, plata y cobre, la luz en las tinieblas resplandece y el Espíritu Santo sí que sabe hacer su obra en su tiempo perfecto. Él es el que convence de pecado, no nosotros. Así que no seamos groseros con la gente, seamos como Jesús, que trataba a los más pecadores con mucha delicadeza, con mucha ternura, compasión y amor. Terminemos pues de ver el maravilloso método de nuestro Señor Jesucristo.